Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos comenzando con un nuevo programa de Saliendo al Campo. Estamos en LT25 Radio Guaraní, AM 970, FM 107.1, con estudios ubicados por calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cruzucuatiá. Saludamos a nuestro señor operador, Marquito Favotti. 2 días seguidos, Marquito. Tiene todo. Hasta el jueves. Bueno. Vamos a estar con la compañía de Marquito entonces hasta el jueves. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? El día espectacular. El pronóstico se viene dando. ¿Se acuerda ayer que dimos el pronóstico y decía que llovía y que hoy todo se está dando? La verdad, hoy a pleno sol en Cruzucuatiá, una temperatura súper agradable. Seguramente al mediodía, en las primeras horas de la tarde, va a ser calorcito. También lo decíamos ayer. Ahora vamos a dar el pronóstico actualizado, pero de todas maneras viene exacto lo que dice lo que indicaba el pronóstico. La lluvia fueron 8 milímetros. 8 milímetros los registros de lluvia acá en Radio Guaraní. Hasta eso, porque habíamos sumado más o menos lo que iba a llover de acuerdo a las horas y habíamos sacado creo que 6 o 7 más o menos. Así que, claro, hasta cerca de 10. Bueno, la verdad es que hasta en eso, muy bien lo del mérito del pronóstico, No es mérito nuestro, es mérito de los pronosticadores. La farmacia de turno para hoy es Farmacia Pasteur. Está ubicado por calle Verón de Estrada, 1200, ahí a media cuadra del Hospital Civil, como alguna referencia más. Su número de teléfono es el 42 21 56. 42 21 56, el número de la Farmacia Pasteur de turno hoy a partir de las 8, ya hace 10 minutitos que comenzó su turno, hasta mañana a las 8 de la mañana, que cambia dicha situación. Esperemos que no tengan necesidad de ir a comprar remedios. Ojalá. Es difícil, pero bueno. La semana que viene vamos a estar hablando con el amigo, nos va a venir a visitar el amigo Martín Raspetti. Ahora está viajando a Buenos Aires. Y va a venir la semana que viene a contarnos toda la actualidad de ahí, justo
toda la información de la mesa de CRA, de todo lo que está pasando, lo último que está aconteciendo. Hoy tienen reunión, hoy, mañana, bueno, así que estará volviendo a Curuzú el viernes o sábado, y la próxima semana nos prometió que va a estar con nosotros contándonos toda la novedad, muy fresquito todo. Las vías de comunicación para poder contactarse con nosotros lo pueden hacer al 3774 400726. 400726, anote por ahí. Déjele, pongan un papelito, déjele pegado a la heladera o en un lugar visible, 400726. Y por otro lado, el teléfono fijo de la radio, también 3774 42 35 36, es la otra vía de comunicación a la que ustedes se pueden comunicar. Y bueno, le va a estar atendiendo Marquito Favotti en este caso. Hola. Ella es la voz de Marco cuando prueben cuando le atienden, cuando llaman, esa va a ser la voz que le va a contestar. Bueno, decíamos una jornada súper agradable con respecto al clima, Marco, ideal para planificar cosas y dentro de lo posible para disfrutar, porque dígame si no está para ir al que le gusta la pesca, ir a tirar las líneas, temprano, ubicarse, instalarse, tomar unos mates, mientras se tira las líneas, se prepara todo el lugar, se empieza con un fueguito, ideal. Y la gente, bueno, eso yo estoy hablando de cosas que no tienen, que tienen que ver con distraerse, con el ocio. En realidad deberíamos hablar también de lo que puede llegar a estar pasando, y que en buena hora que nos cuenten. Vi por ahí ya algunos videos de gente que está alargando la hacienda que tenían cerrada. Bueno, en el campo ya hace rato que están trabajando, porque los horarios son diferentes para la gente del campo. Pero bueno, cualquiera el que tenga ganas de comunicarse, de contarnos algo, no hay ningún problema, el 400726. Y si no, vía teléfono fijo, como les decía recién, 42 35 36, el teléfono de la radio. Y de esa manera nos pueden contar cómo están viviendo este día, que me imagino que el clima está en toda la zona, debe estar parecido, ¿no? Ahora usted cuando tenga me hace una señita y vamos con el clima de la chica esta, no hay ningún problema. Así nos cuenta lo que pasa en toda la región. Temperatura 15 grados. Humedad 88%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya estamos en el segundo día de la semana, martes 12 de noviembre, y va a ser una semana marcada por el calor a partir del día de hoy. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes hagamos un breve repaso, porque en el país, en el extremo norte, va a ser una jornada con mayor nubosidad, con cielo parcialmente nublado. Luego, por otra parte, con cielo despejado en las provincias cuyanas y en parte de la franja central, pero tirando hacia la parte este desde la costa atlántica de la franja central va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado. Por otro lado, con nubosidad variable y de a momentos con cielo cubierto en la Patagonia. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde en la primera parte del día podría llegar a haber algo de inestabilidad para las provincias de Formosa y Misiones. Luego, al transcurrir la jornada, allí se empiezan a mejorar las condiciones del tiempo. Una jornada con nubosidad variable, mínima de 17 grados, salvo en Mendoza con 1 grado más. En horas de la tarde, temperaturas con leve aumento. Estamos hablando de máximas de entre 27 en Formosa, y para el resto de las provincias
con 28 grados para esta jornada. Viento del sector sur en circulación allí. Por otro lado, viento del sector nordeste y este hacia la franja central. Una jornada con cielo despejado para Córdoba y La Pampa. Para el resto de las provincias, con cielo parcialmente nublado, va a retroceder la humedad, pero de a poco se va a empezar a sentir el calor. Va a ser un día de verano, una mañana fresca con muy buena amplitud térmica, mínima de 13 grados para la provincia de Córdoba, de 11 grados para Santa Fe y Entre Ríos, y en Buenos Aires de 10 a 12 grados, en La Pampa de 9 grados. En horas de la tarde va a ser un día de verano, máxima de 28 grados en la provincia de Córdoba, luego para Santa Fe, Entre Ríos de 24 grados, hacia la provincia de Buenos Aires de 20 a 22 grados y en La Pampa de 26 grados. Por otro lado, también va a retroceder la humedad en las provincias cuyanas, donde va a ser una jornada sin nubosidad, con cielo despejado, mínima de 15 grados para San Juan, luego de 13 grados en Mendoza y de 12 grados para San Luis. Una jornada también en horas de la tarde calurosa de 28 grados en San Juan, 27 grados en Mendoza, y en San Luis también estamos hablando de las mismas condiciones de valores que en San Juan. Retrocede la humedad y un día veraniego con muy buena amplitud térmica. Por otro lado, también con probabilidades de inestabilidad dadas para el centro de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, con probabilidades de lluvias dispersas y tiempo inestable. Una jornada con cielo parcialmente nublado hacia el noroeste. Mínima de 15 grados para Salta, Jujuy, con un grado más hacia Santiago del Estero, Tucumán, y por otro lado en Catamarca y La Rioja de 14 grados. Máximas que van a ser de entre 25 a 27 grados en horas de la tarde, calurosa también allí. Por otro lado, nos vamos hacia el extremo sur de la República Argentina, donde va a ser una jornada con tiempo inestable desde Chubut hasta Tierra del Fuego, donde van a tener lluvias dispersas, también con precipitaciones en forma de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera de punta a punta de la Patagonia. Por otro lado, van a tener fuertes ráfagas de viento en el sector centro de la Patagonia, ráfagas que van a ser de entre 60 a 80 kilómetros por hora, viento del sector oeste, con cielo parcialmente nublado para Neuquén, también sobre la costa atlántica de Chubut, con cielo despejado para Río Negro y para el resto de las provincias con cielo cubierto y con mayor nubosidad. Poco cambio la temperatura a comparación del día lunes. Estamos hablando en Neuquén, mínima de 12, en Río Negro de 9 grados, en Chubut de 5 a 12 grados, en Santa Cruz de 8 grados y en Tierra del Fuego 5 grados, en las Islas Malvinas de 3 grados. En horas de la tarde bastante caluroso en el norte de la Patagonia, de entre 25 a 26 grados, allí muy buena amplitud térmica. Por otro lado ya empieza a bajar, van a tener poca amplitud térmica hacia el centro de entre 15 a 20 grados y en el sur de la Patagonia de 10 a 14 grados, salvo en las Islas Malvinas que van a tener de máxima 7 grados allí con tiempo frío. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día martes. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, muchas gracias a la chica. Esa chica tiene linda voz también, ¿no? Podríamos... Dos son. Le podríamos invitar a que vengan a atender el teléfono, ¿no? Sí. Bueno, en lo que tiene que ver el pronóstico del tiempo para hoy en Curuzú, Cuatiá, temperaturas que van a rondar entre los 16, que está ahora, más o menos estamos en la mínima, con una sensación de 15, y va a llegar a 24 grados más o menos hoy. Pero eso va a ser nada más que hoy. De ser así va a estar súper agradable, ¿no? 0% de probabilidades de lluvia, humedad con un 52%. Pero a partir de, como decía la chica, a partir de hoy va a empezar a aumentar la temperatura a tal punto que va a llegar el día sábado a más o menos a 38 grados. El día sábado. Después el domingo baja un poco, pero desde hoy hasta el domingo a pleno sol, lo que dice el pronóstico extendido para la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Así que a planificar nomás, a planificar las actividades que hay que confiar en lo que dice este pronóstico y tienen para disfrutar toda la semana. Saliendo al campo.
Bueno, acá me informan que los cajeros funcionan todos con normalidad. Y también se pronostica, eso sí que se pronostica un aumento de la carne, el 10% el valor de la carne. Para el mes que viene, coincidentemente con la fiesta, digamos, con lo que se viene de la fiesta. Pero, ojo, un 10% es importante, ¿eh? Es un aumento importante. Si los sueldos aumentaran más o menos en relación a eso, podríamos, claro, pero el tema es que eso no pasa. Bueno, hay gente que está transitando las calles de la ciudad de Curuzú-Cuatiá y me dice que los cajeros están funcionando bien. Eso es muy importante porque el calendario de pago para jubilados ya comenzó ayer con los de la mínima. Toda esta semana los de la mínima y la semana que viene los que superan la mínima comienzan a cobrar. Con un aumento importantísimo, creo que aumentó el 3%, no, algo así, el aumento para los jubilados. Una vergüenza. Marcos, hay que comer verduras. Verdulería El Gringo de Caguazú y La Cera está con nosotros. Ya nos van a pasar las ofertas. Ya está un agradecimiento especial para El Gringo, que siempre está, desde el primer momento está con nosotros, y para toda la gente que trabaja ahí, que te atiende amablemente. Y la verdad es que también hay otra cosa. Te vas en esa verdulería a encontrar lo que buscas, porque hay, no sé, buscar cosas que no son tan frecuentes, que si, no sé, arándano no hay en todos lados, ahí hay así, fruta. Y después la parte comestible, porque ahora, o sea, hace un tiempo comenzó la verdulería del Gringo, comenzó siendo verdulería, de ahí el nombre. Pero ahora te vas y buscás y encontrás lo que busques, ahí hay. Así que gracias al Gringo con su verdulería y a su gente por estar apoyando el programa. A mí me gusta la chicoria. La gente puede decir que me interesa que te guste, o sea, no es por contar lo mío, sino que lo que quiero decir es que en pocos lugares se consigue, y uno de los lugares que se consigue en verdulería El Gringo. Me gusta mucho más que la lechuga, por ejemplo. Pero bueno, en mi casa, no sé si a usted le gusta. En mi casa no come, soy el único que como. Nadie come, no le gusta porque es amarga. Pero es riquísima. Que la rúcula es más suave, más... Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a tener, después de la pausa, después que escuchamos unos temas musicales, vamos a tener para todos nuestros amigos oyentes la categoría, los promedios, los kilos el precio de toda la hacienda. Este precio está vigente, recién cambia. Toda la semana prácticamente se mantiene el precio. Y bueno, ahora le vamos a estar dando, por lo menos para que tengan una referencia, para que la gente tenga una referencia de los precios que se están llevando a cabo en Liniers de la hacienda. Atención a esto, de la hacienda que llega de la zona, de esta zona, que difieren en algunos casos de otros porque el tipo de hacienda que llega al mercado es diferente a la que llega de esta zona que la que llega de la Pampa Húmeda y de Santa Fe.
hablando de eso, el fin de semana, el domingo, tuve la posibilidad de hablar con un señor de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, un productor. Me decía que se trabaja mucho, que hay mucha tecnología en trigo, hay mucho agro en esa zona, porque es una zona ideal para ese tipo de cosas. Y me decía de la gran tecnología que se utiliza. Y bueno, frecuentemente miro los programas rurales y es increíble el avance que hay en la tecnología. Charlábamos un rato y le comentaba de las cosas que veo acá en esta zona, que por ahí muchísima gente desconoce lo que se hace en esta zona de Curuzú, sobre todo Curuzú y Mercedes, con respecto al arroz. Hay que ver, los otros días fuimos a una arrocera acá muy cerca, acá a 20 kilómetros, muy conocida, y fue un chico con nosotros, y quedó impactado de ver los aviones, pero muy cerquita de donde estábamos, permanentemente bajando, aterrizando, cargando pulverizadores, no sé, elementos que para utilizar en la pulverización en este caso era de maíz, porque hay una plantación de maíz. Increíble, no sé cuánto tiempo estuvimos y todo el tiempo trabajando 2 aviones. Y sí, bueno, eso moviliza un montón a la zona. Está bien, después hay que, no será lo ideal, tendríamos que hablar con especialistas por el tema de que el arroz, en el caso específico del arroz, ¿no? Se trilla, se guarda en silo, después se lleva el arroz con cáscara sin sacarle el valor agregado, que es todo lo otro, el descascarado, el pulverizado, el envasado y bueno, que llega al paquete por ahí en algunos casos, aparentemente, según dicen, llega nuevamente a nuestra ciudad ese arroz, pero ya elaborado y con un costo totalmente diferente. Hay otra gente que hace ese proceso. Una lástima que no hay esa opción. No sé si usted conoció, Marcos, acá en Curuzú, están las instalaciones, desconozco si está la maquinaria, pero acá muy cerquita de la ciudad, saliendo para el norte, para el lado de Mercedes, pero muy cerquita, un molino donde hacían la gente, esa familia hacía todo el circuito, hacía el laboreo del suelo, la siembra, la cosecha, y traían en los silos acá cerquita y elaboraban. Tenía las máquinas para sacar la cáscara, salía el paquete, entraban los camiones con el arroz con cáscara y salía en paquete. No existe más la marca, así que por eso me acuerdo que era Egresado una de las marcas, y Yatasto, otra de las marcas, un arroz de primera calidad, y todo lo que significaba para Curuzú. Me acuerdo la cantidad de gente que trabajaba, inclusive hablando en algunos casos que estuvimos hablando hace unos días de los lecheros, lo que se lograba, porque se compraba fresco arroz, que era lo que quedaba, el desecho que no se tiraba, se vende. Arroz medio grano, que también se utilizaba, que era el arroz quebrado, que no servía, no tenía la calidad para ser envasado en paquetes. Se vendía a mucho menor costo. Y la verdad es una pena, sinceramente es una pena que eso haya ocurrido. Desconozco los motivos, obviamente, seguramente tienen los motivos justificados para que eso esté cerrado, pero una pena porque lo que significaba para Curuzú, bueno, eso, ni que hablar de lo del frigorífico, ¿no? El frigorífico ganadero.
otra fuente de trabajo inigualable. No sé, creo que llegó a tener, no me acuerdo, pero creo que como 600 empleados, una cosa así. También quedaron las instalaciones después, que la política, que el dueño que se fue, que estafó, que no estafó, que no sé, desconozco. Lo que sí sé y me acuerdo que veía todo el movimiento que se producía con el tema del frigorífico. Pero bueno, son historias que quedaron. Una pena para Curuzú, para la zona, porque una zona hiper ganadera, y ahora con lo del arroz, que hay muchísimo arroz, que esas industrias no estén funcionando en Curuzú, realmente una pena. Estamos en hora de pausa, Marcos, si le parece, maneje usted y ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la hora 8:30 minutos. Temperatura 17 grados. Y la Humedad 88%. el tiempo en tu radio. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada.
Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Barón de Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el payaso Art en Terrifier 3. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:37. Temperatura 17 grados. Humedad 88%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo. Apenas se va el lucero y el alba lo
lo llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendida a un zapucay. Gaucho, Rincón, La Malonga, orgullo de Taragüí, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní. Ya Fermina, la patrona, junto al gurí regaló, está Chachón, hijo bueno, sangre de Toroñaró. Polaco Pérez se aferra a su puesto de capataz, que es machazo para la yerra ya en la estancia San Blas. Don Adolfo el acordeonista, o moja se chamamé, y Pinday que medio arisco lo zapatea lindo ayeche. Verdad y Yapúa, Gaucho, Rincón, La Malonga, orgullo de Taragüí, estancia San Blas la criolla, donde se habla guaraní. Ya Fermina, la patrona, junto al gurí regaló, está Chachón, hijo bueno, sangre de Toroñaró. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. ...8:40 de la mañana de este martes 12 de noviembre... ...escuchábamos a Carlos Talavera, Estancia San Blas. Tengo el calendario de pagos, Marquito, para completar esta información. Muy importante, un servicio muy importante y sobre todo para la gente de la zona rural pensando en que tenés que hacer un viaje hacia la ciudad y por ahí te equivocaste de día y viniste de balde. Por ahí la gente que está viviendo en la ciudad le queda un poco más cerca, ¿no? A pesar de que también se crea una dificultad hoy por hoy, que el colectivo, que cómo voy al centro. Pero de todas maneras, fundamentalmente para la gente de la zona rural. Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo. Esto están cobrándolo, comienza siempre con la terminación 0 en el documento y van a estar, ya cobraron, ya pudieron, por lo menos hasta la fecha, el día 8. Los terminados en 1, el día 11, o sea, ayer. Hoy están cobrando, hoy martes 12, están cobrando los finalizados en 2, los documentos finalizados en 3, el día 13 de noviembre. Los finalizados en 4 el día 14, los terminados en 5 el día 15, los terminados en 6, atención, salta al 19 por el fin de semana, los terminados en 7 el día 20 y los terminados en 8 el día 21, los documentos terminados en 9 el día 22 de noviembre. Eso es lo que tiene que ver para los jubilados de la mínima, los que cobran la mínima. Para aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen el monto mínimo, comenzarán a cobrar a partir recién del día 25 de noviembre. Se sabe que esa gente cobra después que termina todo el calendario de pago de la mínima. A partir del día 25 de noviembre van a empezar a cobrar todos aquellos jubilados y pensionados cuyos montos superen el mínimo. Eso va a ser los terminados en 0 el día 25, los terminados en 0 y 1, perdón, en 25, 2 y 3 el día 26, esto va de 2 en 2.
Los 4 y 5 van a cobrar el 27 de noviembre, los finalizados en 6 y 7 el 28 de noviembre y los finalizados en 8 y 9 el 29 de noviembre. Los beneficiarios de la asignación familiar por hijo y de asignación universal por hijo recibirán su haber mensual a partir del 8 de noviembre como los de la mínima, con un calendario exactamente igual, con las mismas fechas. Los terminados en 0 el 8, los terminados en 1 el 11, los terminados en 2 el 12, los terminados en 3 el 13, terminados en 4 el 14, terminados en 5 el 15, terminados en 6 el 19, terminados en 7 el 20, y terminados en 8 el 21, y terminados en 9 el 22. Eso tiene las mismas fechas. Estábamos hablando de los beneficiarios de asignación familiar por hijo. En el caso de la asignación por embarazo, los pagos arrancarán a la mitad de la segunda semana de noviembre. Ya comenzaron este lunes los ceros, los terminados en 0 el 11, los terminados en 1 el 12, los terminados en 2 el 13, los terminados en 3 el 14 y así sucesivamente hasta finalizar el día, los con terminación 9 el 25 de noviembre. Después vienen los beneficiarios, las beneficiarias de asignación por prenatal y asignación por maternidad. El monto se pagará desde el día lunes 11 y comienza también con documentos finalizados en 0. Van a estar, los últimos en cobrar van a ser los finalizados en 8 y 9, que van a ser el 15 de noviembre. Los titulares de pensiones no contributivas cobrarán a partir de este viernes. Ya empezaron a cobrar a partir de este viernes también los finalizados en 0 y 1 y terminan los finalizados los 8 y 9 el día 14. Bueno, hay un montón de otros pagos, como el pago también de por desempleo Plan 2, que comenzó el 31 de octubre hasta el 11 de noviembre, sin importar la terminación del DNI. Eso es para el caso del desempleo Plan 2. Y para quienes perciban el desempleo Plan 1, los pagos se realizan a fin de mes. Eso es a fin de mes de noviembre. Esa es la información que tiene que ver con el pago o el pago de jubilados. Atentos, porque para poder planificar todas sus cuentas, tratar de ir cubriendo algo que no es tarea sencilla, ¿no? Pero bueno, es un beneficio que se obtiene y hay que tratar de ser grandes administradores para poder sobrellevar esa situación. No es tan fácil poder administrar eso. Saliendo al campo. Vamos a escuchar el informe agropecuario, Marcos. Si le parece, desde la información, todo lo que tiene que ver con el mercado de cañuelas y después el mercado de Hacienda. Informe agropecuario. Bueno, aquí estamos en esta apertura de negocio de la semana, donde una demanda que se ha encontrado con una oferta chica, producto que ha llovido bien, gracias a Dios, bienvenida al agua en muchas zonas, sobre todo producción pecuaria, que vino muy bien, que por supuesto complica la transitabilidad de caminos y repercute en los ofrecimientos de este mercado. 6.250 los vacunos anotados, que se están vendiendo de las 7:30 pasaditas de la mañana, y que además se encuentra este mercado con una venta de carne que fue bastante buena durante el fin de semana. No nos olvidemos que la carne es lo que mejor rinde, lo que más nutre, y si comparamos con muchos productos es lo
lo más barato que hay, de alguna manera. 6.250 vacunos y le está llevando a una demanda que compita, venta rápida, ágil y fluida, muchos compradores presentes, pasarelas con mucha gente, manos levantadas, competencia por lotes especiales, sobre todo en el consumo chico, ese ternero macho y hembra de 280 o 90, 300 kilos, también por supuesto el novillito mediano y peso. Es decir, en línea general la plaza está tomadora y ya hay entre 30 y 50 pesos por encima de los valores del día viernes. Hasta el momento, estos números que paso a leer a continuación seguramente se verán modificados porque resta hacienda especial por comercializarse en un volumen de importancia. El novillo liviano mediano hasta 440, 450, 460, 470 kilos se paga entre 2.050 y 2.100. Hay máximo 2.150 y 2.200, pero están en el límite. Hay ya más pesados de 550, 560 y 570 kilos, 1.800 y 1.900. Reitero, estos números se pueden modificar porque hay poca participación de novillos, pero a la expectativa sobre los lotes especiales. Novillitos medianos hasta 390 kilos, entre 2.150 y 2.200, se pagan con máximo por A de 2.220, 2.250 y 2.300, y por pesados hasta 430 kilos, se venden de 2.100 a 2.200 con máximo de 2.220 y 2.250. La vaquillona mediana mestiza hasta 390 kilos se negocia entre 1.950 y 2.000, con tope de 2.050, 2.100 y 2.120, y un 2.250, pero están en el límite, pesan 351 kilos, se aprueba que esperar la pesada definitiva, mientras que la vaquillona pesada, el límite con vaca hasta los 430 kilos, lotes puntuales a 1.900, 1.950 y 2.000 pesos. El ternero, tanto macho como hembra, entre 2.100 y 2.200, máximo por terneros livianos, 2.250, 2.300 y 2.320, y por hembritas livianas los topes hasta ahora son de 2.230, 2.250 y 2.270 y 2.290 pesos. La vaca con más de 430 kilos se negocia entre 1.750 y 1.850, con tope de 1.880, 1.900, hay 1.920 y hay 2.000 pesos. Raro, una vaca espectacular, hace la veces de novillo, porque una dice novillo grande, conserva inferior fundida con papeles apta China para viajar, 1.380, 1.400, 1.430, la buena 1.450, 1.470, 1.500, manufactura consumo regular, 1.420, perdón, 1.520, 1.530, 1.550, y lotes de toros hasta ahora, que va a haber más seguramente, 1.700 y 1.800 pesos, reitero, sobre 6.250 vacunos anotados. Plaza tomadora, venta rápida, que fluida, ya hay entre 30 y 50 pesos por encima de los valores del viernes, prácticamente para todos los renones, al menos los que han salido a la venta. Está operando Chicago, trigo con tendencia negativa, $207.50, maíz está en 170, y la soja, la posición enero y la posición marzo están perdiendo casi $3. Para soja enero, $372.75, para la posición marzo, $377 por tonelada. Saliendo al campo. Ahí teníamos todo el panorama, los precios actualizados, algo que seguramente al productor les interesa. Entre la venta hoy muy ágil, poca hacienda por lo de la lluvia, pero en definitiva entre 30 y 50 pesos el aumento del precio el día de hoy. Y la lluvia beneficia con esta gente que estuve hablando el fin de semana, me contaba de la sequía que tenían ellos en la zona de provincia de Buenos Aires, toda esa zona, que le ocasionaba serios inconvenientes. Bueno, me había contado que esa semana había llovido, un día había llovido 50 milímetros y otro día un poco más, y bueno, ahora volvió a llover. Algo que, como nos decía en el informe, algo que mejora, que ayuda muchísimo a esto de poder mejorar, porque acá en esta zona está bien el tema de la lluvia, viene bien, porque esta lluviecita, aunque sea poca ayer, pero sirve. Supongo que en toda la zona llovió. Bueno, ahora si alguien quiere mandar algún mensajito y contarnos si llovió en la zona y cuánto llovió, pero siempre viene bien. Me acuerdo de lo que tiene que ver con la sequía acá hace un par de años, un par de tiempo. Realmente una oferta, un clima. Estaba leyendo por eso. un clima que ocasionó muchísimos inconvenientes. Por eso cuando hablaba con esta gente me imaginaba, me decía con mucha pena
lo que pasaba en la sequía en esa zona, porque lo habíamos sufrido ya nosotros. Esto pues, se puede mandar al aire. Bueno, vamos a escuchar las ofertas de nuestro amigo de Verdulería El Gringo. Buenos días. Para esta semana en Verdulería y Frutería El Gringo tenemos acelga a 1.100 pesos el mazo, remolacha a 1.500 el mazo, durano para compota a 2.500, papa blanca a 900, papa negra a 500 hasta agotar stock, frutilla 3.800, esos caseros, salame de chajarí. Y aparte todos los días tenemos descuento del 35% pagando por modo BNA Banco Nación. Muy buenos días, buena semana. Espectacular la oferta, espectacular la publicidad, la información, porque en realidad es información útil, más allá de publicitar, es información muy útil. Pensé comprar un mazo de acelga, el mazo, el tamaño es bastante importante, está bien que se cocina después se achica, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer con eso, no? Bueno, interesante lo de las ofertas de ahora lo vamos a volver a escuchar al amigo que nos comenta todo eso. Hay unos bizcochitos en lo del Gringo. Viene unos cuadraditos. Son espectaculares. No. Sí, son mejores por eso. Y después hay, Marcos, hay unos potecitos de maní. Mañana voy a... Sí, sí. Teníamos el amigo que dejaba la marca en la mesa. Comía acá en la mesa y dejaba. Mañana voy a traer, ahora no tengo nada. Mañana voy a traer al Marcos para que pueda disfrutar y comprobar usted la delicia de la exquisitez de... Bueno, se llama exquisita también el bizcocho. Ahí en Verdulería El Gringo encuentran eso. De San José, Entre Ríos. Ahí, en una ciudad pegada a Colón. Está bastante lejos, 300 kilómetros por lo menos 300 kilómetros. Bueno, desde ahí tiene muy buena calidad. En el caso de que alguno quiera vender, que avise nomás. Marcos, le vamos a comunicar con el distribuidor de la zona. Acá hay gente que me manda mensaje. Sí, bueno, pero claro, porque me dicen, bueno, ¿qué paso de la selga al bizcocho? Bueno, porque hay una variedad, ¿no? Que decía, pasa de lo vegano, de toda la verdura, la fruta, y después comentó salame, queso. Y acá hay gente que me dice, si traes maní, No tengo maní, no tengo. Ahora le voy a ir a visitar al amigo que me mandó mensaje. No tengo maní, ando en otro vehículo y no tengo... Está vacío, no tiene nada. Lamentablemente no me di cuenta, Marco, si no hubiese traído también para que usted disfrute. Y tendría que traer temprano. Mañana si me acuerdo voy a traer. Porque así está solo, porque después llegan... Bueno, interesante lo de las ofertas del Gringo, porque hay que aprovechar en este tema de la economía, de lo que decíamos, todo lo que hay que hacer para tratar de manejar el bolsillo, administrar el bolsillo. Todas las ofertas sean bienvenidas. Para esta semana en Verdulería y Frutería El Gringo tenemos acelga a 1.100 pesos el mazo, remolacha a 1.500 el mazo, durano para compota a 2.500, papa blanca a 900, papa negra a 500 hasta agotar stock, frutilla 3.800,
También contamos con quesos caseros, salame de Chajarí. Y aparte, todos los días tenemos descuento del 35% pagando por modo BNA Banco Nación. Muy buenos días, buena semana. ¿Usted sabe que remolacha no come? ¿Usted sabe que cambia el color de... Al consumir cambia el color de la orina? Tengo una anécdota. Sí, lamentablemente no están más los protagonistas de esa anécdota. No sabían de esa situación. Habían comido mucha remolacha y bueno, el color de la orina fue tirando a roja y se le entró una desesperación que hay que ir al médico. Bueno, una anécdota, pero que pasa. Hay que comer mucha verdura. En el campo existe la posibilidad, también en la ciudad, porque por ahí lo de la ciudad somos más haraganes nomás para hacer. Pero la huerta, clave, para tener su verdura, su propia verdura, interesante. Alguna vez alguien me planteó esta situación y yo creo que se da, Marcos. Yo creo que sirve más, la huerta en la casa sirve más para distracción, para entretenimiento, porque en lo económico me decían que casi le convenía ir a la verdulería, por ejemplo en el caso porque si uno tiene que entrar a contar todo lo que hay que hacer para obtener ese producto, para mí sirve como terapia. Para eso sí, después los números no sé cómo serán, probablemente sea como lo de la comida, vio que la comida... Entre tener que elaborar, que el gas, que te conviene comprar hecha en algunos casos, ¿no? El asado te venden hecho y en el precio por ahí uno entra en el número, la carne en la carnicería, el trabajo, la leña, que la leña vale carísimo, el carbón. Y después tenés que estar ahí controlando. Así que haciendo números por ahí todo eso sirve. Ya estamos en hora de pausa, Marcos, si le parece, y después escuchamos esa buena música que usted siempre nos brinda. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. La hora 9, 1 minuto. Temperatura 18 grados. Humedad 87%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Te separaste y no sabes qué hacer.
Nosotros tampoco. Pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Prepárate, porque se viene el Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. Vas a disfrutar de una noche única al aire libre. Viernes 15 de noviembre. Apertura 21 a 30 horas. Frente al Palacio Municipal. Elección de la reina de la ciudad. Miss Curuzú 2024. Desfile de casas comerciales, presentando lo nuevo de la temporada. Y muchas sorpresas durante la noche. Entrada libre y gratuita. En adhesión al aniversario de la ciudad. Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. No te lo podés perder.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:14 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 87%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Cuando la tarde agoniza, buscan refugio las aves, el aura fresca y suave invita a la inspiración. Ensayo alguna canción, pulsando mi barajá, pensando en ella que está esperándome divina, la morocha correntina del pueblo Mburucuyá. Envuelto en la soledad, voy galopando constante, henchido mi pecho amante por el ansia de llegar. Ella me dijo al jurar, con ternura y devoción, no desdeñes mi pasión, que marchitarás mi vida. Soy la sumisa cautiva de tu gaucho corazón. Y devorando distancia hacia el Edén de mi amor, la noche con su rubor me lleva al pie de su reja para decirle mis quejas, que es mucho mi desconsuelo, y las estrellas del cielo perfora el negro capuz, pintando un velo de luz en la cinta de tu pelo. Saliendo al campo. Han transcurrido 17 minutos después de la hora 9. Regresamos en Saliendo al Campo. Escuchábamos La Yunta Correntina, Camino a Mburucuyá. El que canta tiene voz de Sheridan. Ah, sí, de serio, me parece que el Bocha Sheridan, sí, exactamente. Bueno, entonces escuchábamos a La Yunta Correntina, Camino a Mburucuyá. Reiteramos la farmacia de turno hoy en Curuzú Cuatiá a partir de las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana
de mañana. Farmacia Pasteur, por calle Verón de Estrada 1200, con su número de teléfono 42 21 56. 42 21 56. Un saludo grande para Ignacio Martínez Álvarez, que está escuchando el programa y tiene ganas de comer maní. Ya le va a llegar. Que venga. Sí. Sí. Hincha de San Lorenzo. Que le va mal a San Lorenzo, ¿eh? Sí, gana, pero no puede acomodar porque no tiene estabilidad. Anoche, usted que hincha River, me imagino que el resultado le puso contento. Empató Vélez. Sí, exactamente, por un gol en contra. Un gol en contra sobre la hora prácticamente. Sí, es verdad, el partido anterior. Y ayer, en un partido que primer tiempo mucho mejor Riestra. Después el segundo tiempo como que fue un poco más para adelante Vélez, pero creó algunas situaciones. También Riestra tuvo la posibilidad de llevarse el triunfo. ¿Por qué digo que los hinchas de River y también los de Huracán, los que vienen atrás, Racing, que había mucha diferencia de puntos, había hecho un colchón enorme Vélez y ahora se está achicando. Está a 6 puntos Huracán y a 7 River. No falta mucho, faltan, creo que no son tantas las fechas que faltan para jugar, creo que son 3 o 4 fechas las que faltan. Pero y hablando de deporte, lo que algo hablamos, se viene la selección. Ya está Messi, ya vino Messi, juega el jueves en Paraguay y después juega en Argentina. ¿Dónde juega? En cancha de Boca. En cancha de Boca juega. Vamos a ver qué pasa, porque vio la camiseta de Perú, blanca, con la banda roja, y en cancha de Boca. No, es muy lindo estadio el de Boca, no tengo la suerte de conocer, pero se lo ve, es chico nomás comparado con algunos otros. Qué malo, Marco, qué malo, no quiero seguir hablando de eso. Tengo la desgracia de que soy hincha de este club. Que mirando... hay cosas que me hacen reflexionar, ¿no? Me hacen pensar. Porque... hay una publicidad ahí de la pesca en Goya, en Montecaseros, Pero mire, estuvo la fiesta provincial de la alpargata, ensalada, el asado criollo en Goya, la fiesta provincial de la boga en Empedrado. Sí. Y lo que viene ahora en Goya, creo que este fin de semana, viene la pesca de la previa del surubí. Pero hay más de 300 lanchas, 1000 pescadores. En la previa, del hacen una previa a la fiesta grande, la fiesta nacional del surubí. Pero me hace pensar esto, que está bien, porque sobre todo enfocándome en lo que tiene que ver a la gente del campo, que es para donde más hincapié hago. Hay gente que viene una vez por medio de Franco, hay otros cada 15, pasan mucho tiempo trabajando en el campo. Y bueno, una de las distracciones son esas fiestas. Acá en esta zona hay mucha jineteada, ese tipo de cosas que la gente les sirve. Hablábamos
gente de la organización y decía de la gran concurrencia de todo ese tipo de eventos. De la jineteada, de los bailes. Bueno, normalmente se hace jineteada, después se hace pruebas, existen también lo de la prueba de riendas, después seguido de baile. Y la gran concurrencia de la gente, mucha gente del campo que lo utiliza. También incluyo en esa las carreras de caballo, porque también hay gente que le gusta las carreras de caballo y bueno, como que están mucho tiempo en el campo, muchos días, y es una manera de distraerse. Venir y pasarla. Nosotros, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad, por ahí tenemos, yo no sé, la posibilidad de ver un poco más de movimiento y no apreciamos tanto ese tipo de cosas. Pero la gente que está en el campo, que prácticamente ve todos los días lo mismo y poco movimiento, más trabajo con hacienda y ese tipo de cosas, le sirve mucho para distracción esos eventos. Y bueno, en estos casos hay muchos que se hacen en distintos lugares acá y se hincapié en algunos. Hubo una muy buena hace poco que habíamos charlado, lo del búfalo, que también se hizo hace muy poquito, y eso tiene que ver con producción. Aparte de la fiesta del búfalo, tiene que ver con la producción. Bueno, hay muchos eventos de esa naturaleza que se usan y bienvenido sea, ¿no? Lo que me llama la atención es que cómo la gente se la ingenia para animarse a realizar semejante fiesta, porque implica, estoy seguro, porque todas estas fiestas traen músicos de primer nivel. La mayoría tienen estrellas en una cartelera de 1 o 2 días, o 3 en algunos casos, una cartelera donde participan muchos artistas locales y zonales, pero siempre tienen gente que vienen de mucho prestigio. Hay una que se hace en enero, el segundo fin de semana de enero, en Federación, una fiesta grande que es la Fiesta Nacional del Lago. Son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. El día jueves normalmente, creo que este año se hace lo mismo, entrada gratis, con la mayoría de los participantes de músicos locales y de la zona, y con un artista consagrado. Después todas las otras noches siempre hay varios artistas consagrados. Va muchísima gente, y así como esa hay un montón de fiestas, pero creo yo, porque lo que me hace reflexionar y pensar un poco es con la situación económica. Y sin embargo, creo que la mayoría de estos eventos tienen mucha asistencia, mucho público. En el caso de la gente de Entre Ríos, también trabaja mucho con el tema de la fruta. Hay gente que trabaja toda la semana en las distintas cosechas. Y bueno, utiliza mucho tiempo en el campo, y bueno, los fines de semana le da rienda suelta a ese tipo de cosas. El lunes que viene es feriado puente. Lunes 18, feriado puente. Va a ser otro fin de semana largo, en la que sirve normalmente para el tema del turismo. Y eso de la reflexión, de pensar, porque uno va acá nomás a las estaciones de servicio que están al ingreso de la ciudad, o si tiene la posibilidad de viajar, las rutas están, cuando son fines de semana largos, las rutas están llenas de tránsito, de gente, las estaciones de servicio, mucha gente. Bueno, yo calculo que es porque la situación económica afecta a todos, algunos en mayor o menor medida, pero afecta a todos, de una manera directa, otros indirecta, pero
no deja de afectar. Y eso yo creo que la gente utiliza para vía de escape. No sé si tendrá, Marco me hace pensar eso, no sé si la gente ahora tiene la posibilidad de ahorrar tanto. Creo que antes había esa mentalidad del ahorro, de tener la previsión por el tema de alguna enfermedad. Ahora no sé si la gente hace el dinero que tiene disponible, dice, pero me voy, trabajo toda la semana, corro, ando preocupado, tengo la posibilidad de ir, no sé, a visitar a un pariente, a conocer un lugar, se va, aunque sea comiendo light, digamos así, haciendo economía, pero salir a disfrutar, a ver otra cosa, a ver otra gente, que sirve mentalmente, sirve un montón. Y yo creo que eso, que la capacidad de ahorro por ahí no está difícil, entonces utilizan ese medio para decir, bueno, me voy, ¿qué va a hacer? Me rompo el alma trabajando y bueno, tiene que intentar también tener su vía de escape. Antes de ir a la pausa, quiero decirle a los amigos de la DEPEC que en Paraje Minuanes están sin energía eléctrica desde ayer. Sería bueno si hay alguien de la DEPEC que nos esté sintonizando y que se haga, si pueden, se hagan un tiempito para estar ahí con esa gente a solucionar el problema. En el caso de Mirta Gómez, un saludo grande para Mirta y para su mamá, para esa gente que nos escucha siempre, permanentemente. Nos cuenta que la mamá de Mirta guarda la insulina que utiliza en la heladera y bueno, imagínense el inconveniente desde ayer sin energía eléctrica. Así como esto debe haber un sinnúmero de gente que tiene en la heladera guardando, no sé, carne, claro, el alimento que la tienen que buscar otra forma para no perder, para que no se le eche a perder. Así que ojalá que la gente de la DEPEC nos esté escuchando, algún amigo, y reitero, Paraje Minuanes sin energía eléctrica desde ayer. Marcos, vamos a usted, maneje desde ahí y ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la hora 9:31 minutos. La temperatura 19 grados. Y la Humedad 87%. El tiempo en tu radio. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te
extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Cursucuatiá. Picanas
recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:39 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 87%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Forastero pescador para su fiesta nacional del surubí, y como siempre te da la bienvenida esta tierra colorida de mi mundo Taracuí. El Paraná con su melena de león espera calmo tu presencia varonil, que en la barranca se moldee tu figura, no luches con altura con el surubí. No te duermas, pescador, que tu anzuelo está en llamada, porque el pique está mejor al llegar la madrugada. Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí, que solito se estaque en tu línea en el surubí. Goya te espera, forastero pescador, con su leyenda y su noche tropical. Bajo un celaje con estrellas diamantinas, una luna correntina quebrada en el Paraná. Y cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un zapucay, en homenaje a esta tierra que te abraza y te dan las muchas gracias, mi ciudad Goya Porán. No te duermas, pescador, tu anzuelo está en llamada,
porque el pique está mejor al llegar la madrugada. Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí que solito se estanque en tu línea en el surubí. Y cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un zapucay en homenaje a esta tierra que te abraza y te dan las muchas gracias, mi ciudad, Coyaporá. Y te dan las muchas gracias, mi ciudad, Coyaporá. Y te dan las muchas gracias, mi ciudad, Coyaporá. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Ahí escuchábamos a Oscar Macías y Curupí, canción de la Fiesta Nacional del Surubí. Qué lindo tema, lindo tema. Linda la melodía y linda la verdad es que lo que dice ahí. Gran fiesta lo que se hace en lo del Surubí. La gente que va y participa pero viene encantadísima de esa fiesta. Dice que es muy emotivo el tema de la largada de las lanchas. Dice que es impresionante el tema cuando largan las lanchas. Y Paragoya es, como ciudad es extraordinario porque se llenan todos los alojamientos, impresionante. Me pasó hace poco, fui a Goya, me quedé un fin de semana, era un fin de semana normal, ¿no?, de la fiesta, y donde nos alojamos, es gente que no tenía pensado, mire, linda historia, no tenía pensado, nunca se le había ocurrido eso. Se le habían ido los hijos a estudiar, se criaron, ya crecieron, se fueron a estudiar, le quedó la casa inmensa. Y este matrimonio, un día publicaban, pedían casas para la fiesta, garage, lugares así, todo sirve. Bueno, él tenía una casa grande y alquilaron, a partir de ahí les gustó la idea y empezaron a alquilar y después entraron a esas páginas, vio que hay esas páginas de turismo y ahora me contaban que viene gente para la fiesta del Surubí, viene un grupo de 11 personas, todos los años vienen, ya tienen seguro. Y después alquila gente del exterior, viene gente había tenido hace poco tiempo, habían alquilado a gente de Inglaterra. Claro, euro. Siempre hablo de cosas, ¿no? Salen así que no tiene, pero tiene que ver todo con la producción y con el turismo y con todo relacionado con las actividades. Me pasó algo muy particular. Fuimos dos familias. Habíamos alquilado por teléfono. Es un amigo, el dueño es un amigo. Pero resulta que llegamos y dice, pasen por dentro de la casa. Y dice, mirá, yo me voy a pescar. Algo me había dicho por teléfono y no entendí mucho. De todas maneras, bueno, llegamos. Dice, mirá, nosotros nos estamos yendo a pescar ahí al río. Y dice, acá te dejo la llave. ¿Cómo te dejo la llave? Sí, dice, acá tienen la casa, ocupen todo. Estas son las habitaciones, este es el baño para ustedes. Acá tienen todo lo que quieran. La heladera de ellos. Con mercadería de ella. Increíble. Yo nunca me había pasado, sinceramente nunca me había pasado. Normalmente alquilamos frecuentemente, vamos por ahí los fines de semana y te alquilan un lugar que tiene vajilla, que tiene heladera, pero independiente de la casa. Esto es la convivencia con ellos. Tenía así los estantes, digamos, con la mercadería, con el fideo, el arroz, el uso de cotidiano. Si lo que ustedes quieren, si quieren cocinar, acá están las ollas, acá están los platos, acá hay fideo, hay arroz, cocinen, después
se repone lo que ocupan, pero acá está todo disponible. Ahí está la computadora. No, nunca me pasó. Y le digo, ¿pero por qué esto? Porque en el caso mío era, bueno, somos amigos, nos conocemos hace muchísimos años con el dueño, pero lo hacen con todo, no conmigo. Extraño, pero bueno, esas cosas pasan y esas son las que dan. No, jamás me tocó nadie nada. Porque vio lo que uno tiene en la casa, decoraciones, cuadros, cosas así, todo así, y así la gente convive con ello. Y bueno, son particularidades, pero eso hace el turismo, eso hace... está bien, tiene que ver con el río, probablemente el río, la pesca, el surubí, cambia la mentalidad del turismo. Ojalá Curuzú tenga esa posibilidad de que exploten el turismo. Ahora hubo, que lamentablemente no pude ir porque me encanta el turismo, porque estudié algo de turismo y me encanta eso. Ojalá se explote el turismo en Curuzú. Hay muchas cosas para ver, no tenemos río, pero hay muchas cosas para ver, porque eso también es trabajo, eso también es fuente de trabajo, eso también es vida, eso también es económicamente algo que les sirve a la ciudad como ingreso. Ojalá algún día se tome conciencia de lo que realmente significa el turismo. El turismo rural, algo hablamos la otra vez de paso y quedó la promesa de que va a venir a comentarnos Martín Perichón. Hay gente que ya está desarrollando esa actividad en la zona. El turismo rural es muy atractivo, pero muy atractivo. Lo que para nosotros es frecuente ver los animales que están prácticamente en nuestros patios. Hay mucha gente que no lo ve nunca, y entonces ver un caballo, poder tocar, o ver cómo se ordeña una vaca, o ver el cordero con la madre, con la oveja, les resulta muy, pero muy atractivo, y ese dinero queda para la ciudad. Por eso me gustó la idea que vi el otro día, que hubo una especie de... se juntaron para charlar de turismo. Creo que estaba impulsado por la municipalidad, y eso significa un montón para comenzar a darle... Para comenzar, digo, porque lo que se hace de turismo en Curuzú, estoy seguro que no es lo suficiente. Hay muchas cosas más para hacer, y bienvenido que así sea. Vamos a tener visitas mañana en el programa, Dios mediante. La promesa está de que nos van a venir a visitar y a charlar de temas muy interesantes, de un emprendimiento que hay en Curuzú, algo novedoso. Todo tiene que ver con el campo, con la actividad rural, y también hablar de la realidad del campo, de lo que está pasando, del presente, cómo ve el productor a la economía del campo, y con los precios, con la hacienda, con la cantidad de cabezas que hay, hay un montón de temas. Bueno, mañana vamos a charlar un rato con un amigo que nos va a venir a visitar. Espero que pueda estar acomodando sus horarios para poder venir a visitarnos. Estamos en la parte final del programa, Marcos. Reitero, la farmacia de turno, Farmacia Pasteur, Verón de Estrada 1200, con línea telefónica de 42 21 56, 42 21 56. La vía telefónica para comunicarse con nosotros, el teléfono fijo 42 35 36, 42 35 36, 3774. Y también al 3774, eso lo pueden hacer durante las 24 horas.
al 400726. Sí, acá me acotan de la estancia San Baltasar, que hace turismo rural. Exactamente. Muy importante, muy interesante para el desarrollo local. Vamos a Marco, a usted, antes de irnos, y después volvemos para la parte final del programa. Derechos de Exportación piden que no se busque compensar la quita del impuesto con la creación de uno nuevo. Dirigentes rurales cuestionaron el proyecto de reducción de los derechos de exportación presentado días atrás por la Fundación Mediterránea, especialmente la propuesta de gravar con bienes personales a los inmuebles rurales, y aseguraron que no contempla la realidad del productor. Por otro lado, dijeron que siempre es el mismo sector el que termina haciéndose cargo del equilibrio fiscal de la economía y que en un contexto de números ajustados, el campo necesita que se concreten las medidas prometidas por el gobierno nacional. Caída de ocupación y un aumento de costos afecta a la rentabilidad del sector feedlotero. Referentes del sector analizaron los principales desafíos que atraviesa la industria. Entre ellos destacaron la caída del stock en los corrales de engorde, los altos costos de producción y la necesidad urgente de ajustar los precios de venta. En este contexto advirtieron que los productores están en una situación crítica y que actualmente se pierde 130.000 pesos por animal terminado con destino al consumo interno. Esperan un crecimiento importante de la actividad económica en los próximos meses. Así lo indicó el analista Salvador Di Stefano. Dijo que con superávit fiscal y una menor emisión monetaria la inflación seguirá bajando. También resaltó como positivo la reducción del riesgo país. En cuanto a la salida del cepo, indicó que si no se hace antes de marzo, se postergaría para luego de las elecciones de medio término, y explicó cómo deben encarar los negocios las empresas agropecuarias en el nuevo esquema económico que plantea el gobierno de Javier Milei. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Parte final de nuestro programa, ya quedan poquitos minutos. Tenemos el pase y se da esto se utiliza mucho ahora. Claro, lo del pase. Del pase de programa. El pase de programa se hace mucho. Tenemos que el problema, ¿sabe cuál es? Yo hay veces que estoy esperando en la gatera hasta que vos salgas, ¿no? Sí. Primero que nada, buen día, Miguel. Buen día, sí. Si no van a pensar que dormimos juntos. Sí. Por ahí no quiero mucho hacer el pase porque nosotros, la gente nos conoce, nos entusiasmamos charlando y usted se va a terminar yendo a las 12:15 del mediodía. Los famosos enganchados. Claro, vamos hilando temas, así parece. Sí. Nos ponemos como dos viejitas peleando por el hilo y terminamos 2:30, 1, ¿no? Bueno, no sé si, porque indudablemente uno tiene que hacer programa que le interese a la gente, o sea, porque en realidad pasa por ahí. Pero en el gusto personal, a mí me encanta ese tipo de cosas. Las charlas, usted habrá escuchado las entrevistas que hago. Sí. No están nada armadas, nunca están armadas, y se termina hablando, se comienza con un tema y se va con otro, por ahí. No sé si a la gente le interesa tanto eso, pero te lleva es una conversación más. Por ahí hay muchos que yo personalmente, desde que empecé a hacer locución, siento que a la gente le gusta más esa modalidad de entrevista que la entrevista formal, donde uno ya tiene las preguntas preparadas
y por ahí incomodan algunas preguntas, sí, ¿no? Sí, sí. Al entrevistado, Sí. más cuando son gente que ocupan cargo público y demás. Sí. Pero si uno hace una entrevista más amena, o sea, como que estuviésemos en casa tomando un mate y charlando entre nos, sí. ya cambia y a la gente le gusta. Sí, totalmente. Por ahí muchos están acostumbrados a la vieja forma de hacer radio, de las AM, que era algo que te contaban en el segundo desde que vos decías hola al entrevistado y encima era sí o sí tenía un tiempo el entrevistado, ¿no? Sí. Bueno, ayer le hicimos una entrevista a Dante Romero. Estuvimos como una hora. Pero dificilísimo hacer, porque nosotros con esto de la fiesta que organizaron ellos, intentamos, bueno, le mandé mensajes, yo mandé un mensaje a la producción para tratar de comunicarnos. Bueno, andaba, pero o sea, ocupado en todo. Él ayer nos estaba contando al aire, donde nos dice que él depositó, le agradece mucho a José Alegre y a Tomás Álvarez, porque él deposita la confianza en ellos. Ellos prácticamente armaron todo, obviamente que él siempre estaba ahí, pero él estaba en otros temas también que le involucraban a la misma fiesta y al municipio. En el caso de José Alegre, por ejemplo, está bien porque es alguien que conoce del tema. Y Tomás Álvarez también. Bueno, hablo de él porque no sé bien, no sé. Tomás Álvarez es muy reacio a salir al aire, parece, pero ya lo vamos a traer. Te voy a pasar el número de él. Bueno, José Alegre me prometió, ayer me mandó un mensaje, me contó de que están en la organización del desarme, digamos, de la fiesta, que con los caballos para ubicar y que mucho trabajo, pero que en el transcurso de la semana se va a comunicar y nos va a contar para... Ayer Dante Romero nos contaba que con Tomás Álvarez, con José Alegre, con el señor del predio que es Bustos, estuvieron hasta las 2:30 prácticamente de la mañana finalizando la fiesta, porque recuerde que ellos tomaron parte de el traslado de varios animales, de diferentes puntos entonces el tema es que al otro día o esa misma noche hay que devolver los animales, porque por ahí uno tiene prestado el carro o hay un montón de eventos, ¿no? Tengo pensado hablar con un amigo. Le tiré una... Bueno, hablamos de todo con Dante. Hasta hablamos de política. ¿Seguro? No, política no. Política no. Dijimos que no. Pero me estaba cargando porque dice, ¿sabes que yo desfilé y tenía miedo? Me dice, tenía miedo de que me pase lo vivo acabó en la capilla, que te ir al piso. Bueno, ahí ya me dijo. Pero puede pasar. No, todo puede pasar. Todo puede pasar. Tengo ganas de que venga a hablar. Por ejemplo, o Juan Miguel Ferreira o Martín Perichón. ¿Por qué? Que es lo que hablamos con José Alegre. La otra visión también es importante. A nivel organizativo, si querés adquirir experiencia, es decir, porque no siempre sale todo perfecto. Entonces hay cosas que por ahí se cometen errores y está buena la visión de alguien que conoce y que esté desde afuera viendo. Que esté como espectador. Sí. Por eso está bueno, no para el afán de hacerlo como crítica, sino si es que algo... que toda crítica es constructiva. Que sea constructiva, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra edad y seguimos aprendiendo cosas, y a veces aprendemos cosas de chicos jóvenes, o a veces aprendemos cosas de que a nosotros nos interesan y del otro lado está una persona que sabe, entonces vos aprendés. La vida es un camino de aprendizaje, ¿no? Un eterno aprendizaje. Por eso digo yo que las críticas no tienen que ser malas, las críticas son constructivas. Ahora, cuando uno hace una crítica con mal... con mala intención, ahí sí, bueno, pero que las hay de todas. Lo que quiero volver a destacar, Miguel, que ayer lo decíamos con Dante, es el comportamiento de la gente, del espectador. Hay que sacarle el sombrero. Mira, excelente.
excelente. Y no es la primera vez que pasa, porque la última fiesta que se hizo ahí en el predio, también excelente. La gente acompaña, muy amable, solidaria. Bueno, la gente de campo... Bueno, el curisucosteño se destaca por ser, por ser amable en general, pero la gente de campo normalmente por ahí tiene... Bueno, usted sabe bien, cuesta un poquito entrar, digamos, en confianza, por ahí... Pero una vez que... o sea, hay gente que te una vez que te entra en confianza, te hacen caer del caballo y todo. Te aflojan la cincha, le ponen una ramita de espinilla abajo del cojinillo. Mire, te voy a ocupar un ratito más de su tiempo, pero vio que ya no estamos yendo. Me contaron una anécdota hace poco, Marco también. Usted sabe que fue a trabajar un hombre que hacía muchísimo tiempo ya que era trabajador rural. Y fue a trabajar un trabajo nuevo. Ya hace mucho que está en ese... En el ámbito. Eso ocurrió hace mucho tiempo atrás. Dice, estaba el padre y el hijo, estaban trabajando con Hacienda, los dueños. Y él estaba mirando, era peón nuevo. Y le querían sacar sangre a una vaca. Tenían que hacer una extracción de sangre. Y le clavaban la aguja y no salía, le clavaban. Me río porque agarraba, él me hacía señas, dice, agarraba, soplaban la aguja. Soplaban la aguja. Dice, pero está tapada. Y yo miraba, no decía nada, era peón nuevo. Claro, peón nuevo. Y bueno, después pasó un tiempo y tuvieron que volver a hacer la extracción de sangre. Y que le dijo, yo le voy a sacar, patrón. Y yo conocía porque yo hacía ese trabajo. Claro. De en qué parte de la tabla del cogote y qué encal. ¿Y cómo sabe vos? Pero yo trabajo esto, yo sé. Lo que el de campo, él dejó que se queme la pestaña. Sí, bueno. Porque pasa. Lo que pasa es que hay veces que peón nuevo está ahí. Y agarra y le dice, patrón, déjeme probar a mí. Claro. Agarra y hace así, saca sangre, al otro día ya usted lo ve en la ruta con todo su... Claro, por eso. No, porque hay algunos que se enojan cuando le enseñan. Que saben más. Pero la experiencia es interesante. Sí. La experiencia... Bueno, yo con la muchachada aprendo un montón. Claro. Aprendo. Ahora... Cuando empecé a ir habitualmente ahí, era una época linda y no había garrapata. Y después se vino la seca terrible. Morían los animales. Y después de eso, después de la seca, se vino la garrapata. Y ¿entendés? Nosotros lo que se hacía era recría, se daba de comer los terneros, se le curaba el ojo, se le veía las patitas, la bichera. Bueno, y después de un día para el otro cambió totalmente eso. Era juntar la hacienda, recorrer, mirar a ver las vacas que estaban caídas, si se podían recuperar. Los muchachos andaban con las maletas, con las inyecciones. Era andar bajo el sol, salir a las 4 de la mañana para las 9 ya volver, porque si no el caballo no aguanta. El problema del caballo. Nosotros capaz bajamos el caballo y seguimos caminando y aguantamos un poco más, pero el problema es el caballo. He visto cómo los caballos normalmente vienen y se desvanecen prácticamente. Hay que aflojarle todo. Y bueno, después le van a contar seguramente la gente de campo los inconvenientes que tiene el caballo cansado. El caballo que se cansa después casi le diría que no sirve más. Sí, es como un preinfarto o un primer infarto que le dan. Le queda la secuela. Queda como anestesiado. Claro, sí. Y el problema es si cae en el sol, si se echa en el sol, después si no se le puede levantar, prácticamente. Les quiero hacer una pregunta. Los caballos que tenía la chica esta que la hija del amigo Fuentes, sí. Bueno, ¿son overos o...? Overos marrones. ¿No son tobianos? Vos sabés que... eso es lo que yo le decía. Bueno, a muchos le pregunté... Para mí son tobianos. Bueno, vi un video. Alfredo Eñero
decía que el tobeano era el que tenía el ojo del color del siberiano. O sea, el tobeano se lo caracterizaba por el ojo y no por el pelaje, decía. Zarco del lado de montar. Sí. Bueno, pero no, es lindo. A mí me encanta, me apasiona el campo y me apasiona saber y hablar con la gente del campo. Sí, se aprende. Los días de lluvia se aprenden más cosas también. Sí. Porque vos aprendes a manejar lo que es el cuero y demás. Pero ¿Por qué se utiliza los días de lluvia para eso? Por la humedad. Para manipular el cuero. Porque imagínense un día con 40 grados. Se corta el dedo con el cuero. Se hace un aprovechamiento porque se humedece, se ablanda el cuero y ese periodo de tiempo que está lloviendo, el trabajador rural no sale del campo. O sea, se hace el aprovechamiento. Se aprovecha a trabajar en ellos le llaman ¿cómo es? Yo le digo caballeriza, ¿no? Acostumbraba al regimiento granadero donde nosotros, ¿viste? La caballeriza que están todos, y bueno, en la caballeriza están los caballos, las monturas, todos los herrajes, bueno, ellos le dicen, tienen otra forma de decirle. El lugar ahí donde están donde ensillan los caballos. En realidad los caballos no están. No, claro. Los traen, los ensillan y los vuelven a llevar, ¿no? Ese otro tema interesante, el otro día charlamos con José Alegre de eso. Sí. Queda poca gente que trabaja con huasca, con cuero. Claro, sí, muchísimo. Y bueno, si tengo la oportunidad de charlar con Virginia Talamona, le voy a tirar una idea, así en silencio nomás, para que nadie se entere, como le hicimos ayer con Dante, es de buscar artesanos en cuero. Sí. Que enseñen en la Casa del Bicentenario. Hay gente que son verdaderos artesanos, gente que hay un señor, hacen maravillas. Hay un señor para el lado del Ceibo que trabaja, pero yo todavía no lo puedo ubicar. Me dijeron que del Fortín hacia adelante, como yendo para el Ceibo. Seguramente si nos van a estar escuchando, y creo que la mamá de Cintia más o menos sabía dónde estaba, porque bueno, Gastón, el hermano de Cintia, es una persona que se dedica al campo, ¿no? De chico. Otro excelente artesano en cuero es Curucha Lescano, el que era acordeonista, que es en realidad acordeonista, que es de Paraje Basualdo. A Cintia también la tenemos que invitar a que venga a charlar con nosotros. Porque... yo pensé que era no. Manipula cuero, te dice, ¿no? Eso no dije yo, Cintia. Acá me estaba haciendo Cintia, dice que eso va bien lo que quiero decir que morada quedó. ¿Por qué? Porque usted ya es productora agropecuaria. No, y encima hace las dos cosas, agro y pecuaria, las dos cosas. Sí. No, ella es una experta. Yo creo que ella está más experta en terreno, nivelación, tanque australiano, todo, en el mantenimiento. Trabajos rurales. Trabajos rurales, creo que saben más. Le subimos arriba a un tractor y... ¿Maneja? Yo una vuelta la vi, una vuelta que fuimos a llevar mercadería a Parajetala, que teníamos el agua por las rodillas, la vi a la secretaria en pata, arriba de un tractor. Ahí nomás le voy a dejar. Va. Ni un problema, así como vos le ves toda esa finura, esa delicadeza, esa paciencia con los hijos, todo. Bueno, andaba el agua por la rodilla, en pata, y después estaba arriba del tractor ahí. ¿Y cómo y después, claro, como siempre, su piel súper blanca que... Bueno, ese fue, quedó para la historia también. Porque el agua era bien colorada y el agua amarronada, así. No, la tenemos que invitar a que venga, que comparta su vivencia. Hablando en serio, es una realidad acá. En algún otro momento la vamos a volver a convocar a una productora. Hay varias, pero
por ejemplo, Estela Martínez. Estela Martínez hace rato que no la veo y yo me acuerdo que era la única que venía y hablaba, ¿no? Bueno, es muy bueno tenerla. Yo le voy a conseguir el número de una señora, en realidad una chica creo que, porque es señorita, que bueno, lamentablemente su papá falleció, pero ella quedó con su mamá y quedaron a cargo del campo las dos. Impresionante. Usted tiene muchos números de... No, pero... No. ¿De señorita, dice usted? Claro, no digo en particular de la que usted se refiere. O sea, pero lo mismo me critican por el Facebook. Todos me dicen, pero vos tenés más amigas mujeres que varones, pero dice... La vida no es, porque se da así. O sea... Pero no por la actividad, porque yo, por ejemplo, imagínese, estoy muy relacionado con el fútbol, con el deporte, y bueno, casi todos son hombres. Son hombres. ¿Algunos? Existe el fútbol femenino, pero no. Sí. Bueno, no ahora, es la parte que yo... Hablando de Bioca, ya vamos hilando. Estamos yendo. Pero hablando de las chicas y el fútbol, en las canchas de fútbol 5 las chicas van a jugar. Sí. ya le ganan en los turnos, en todo a los hombres, ¿eh? Y hacen... A esperar le dicen a los muchachos. Y hacen lo que hacían o lo que hacen los hombres después de... ¿El tercer tiempo? El tercer tiempo. Sí, porque hacen el tercer tiempo, también es muy interesante. Hablando de fútbol, no voy a dar nombre. Habría que estar ahí y abrir un celular a ver qué es lo que hablan el tercer tiempo las mujeres, ¿no? Porque los hombres ya sabemos, bueno, lo tenía al cazador, al pescador, lo tenía al mujeriego, lo tenía al que cuenta anécdotas de borracho, demás, ¿viste? Pero ¿qué cuenta? ¿De qué hablarán las mujeres en el tercer tiempo del fútbol, no? Y ¿Eso sí. es todo un tema? Sí. De hombre, dice Marco. ¿Cómo estás ahí? Es interesante poder saber que la gente de la audiencia sepa las actividades de las mujeres, no solamente la del campo, sino, por ejemplo, en este caso que hablamos del fútbol femenino. Fútbol femenino. No voy a dar nombre por ahora, pero hay alguien que en este momento se está probando nada más y nada menos que en la cancha de River. Mira. Se está probando de acá, del fútbol femenino, de acá de Curizú. Una chica que está haciendo la prueba de... ojalá que les vaya bien, que tenga suerte, y sobre todo si está en ese gran estadio. Bueno, vi una foto, así que un saludo enorme para él. Va a estar acompañada de varios correntinos, andan por ahí, ¿eh? Sí, seguramente. Grandes jugadores correntinos que han nacido ahí, ahora están... Ojalá que les vaya muy bien. Son amigos, así que les deseo lo mejor de corazón. Así es. Hablando, yo te voy a conseguir para tu programa una chica, una jovencita de Murucuyá. ¿Para que venga a trabajar? No. Ella está en Racing. Si mal no me equivoco, está en Racing o en Estudiante. Ahora te voy a confirmar bien. Pero fue al seleccionado femenino. Sí. Fútbol. Sí, juega en la selección. Sí, juega en la selección argentina de fútbol femenino. Sí. Es más, si estamos hablando de la misma, creo que sí, es la capitana del equipo de fútbol femenino. Melina, creo que no es Melina, no, pero no me estoy acordando. No tengo acuerdo, el teléfono acá porque creo que ahí lo tengo. Y vive enfrente de la casa de la flaca, porque son buenas, son todos parientes en Murucuyá, así que yo le digo Murucuyá es una gran familia, porque todos son parientes. Vos salís, es mi primo, mi hermano, mi cuñado, fulano, mi ex, mi ex ahora anda con la prima. ¿Usted tiene acciones ahí, no? En Murucuyá. No tanto. Todavía no me quieren ceder. Mirá que años hace que ando. Está trabajando. Hace años hace que estoy ahí remando y todavía no vi un ternero. El abogado, mira todo. A mí nomás me sacan provecho porque yo vivo trabajando para ellos, pero mire que hay no hay ganancia ahí. Muchos abogados que
comenzaron siendo abogados, trabajando en su profesión, ahora son estancieros. ¿Cómo? Déjelo. ¿Cómo? Dijo Picaldo ahí, no vamos a entrar en ese tema porque hay muchos que se... No vamos a entrar en ese tema. Imagínese si tenemos que hacer la mañana los dos acá. Vamos a terminar enjuiciados. Un programa... No estaría mal, ¿no? Que hagamos un programa a la mañana juntos, va a ser... Sí, podemos hacer la previa de Arriba Ciudad, porque ahora cuando cambiemos el horario usted va a ir más temprano. Claro. Si no le vamos a hacer 4 horas, no tiene sentido. Es una gana de llorar. Pero si seguimos así, nos vamos a juntar con cortita y al pie a la hora. Bueno, Miguel, un gustazo. Bueno, igualmente. Igual se va a volver a repetir, pero no todos los días, porque imagínese, son las 10:30 ya. Sí, yo tengo que... Sí, también hay que trabajar. Hay que trabajar. Saliendo al campo, un programa con aires de campo.